Bueno, pues aclarado que mañana tomará el uniforme la hermana Rita, me gustaría hacer unas cuantas reflexiones acerca de lo que supone ser religiosa. Bien, es verdad que no será en la misa, porque lo tendrán en la capilla por la mañana, en la capilla interna de la clausura. Pero me gustaría reflexionar para bien de Sor Rita y de todas las religiosas. ¿Qué supone vivir en el claustro, hacerse monja? Yo lo estaba meditando esta tarde y ante todo es un estado. Ser religiosa es un estado. No es meramente un deseo, no es una gracia que en un momento dado toca el alma, es un estado, es una consagración que debería ser perfecta. Por ejemplo, podría darse el caso de una religiosa que viviera dentro de un monasterio, pero que dijera: yo estoy exenta de la obediencia, vivo todo el horario, el coro, tal, pero estoy exenta de la obediencia. La misma religiosa debería decir no, porque el estado religioso supone una inmolación, un sacrificio. Es poner sobre el altar todo el yo. Con lo cual, aunque existiera la posibilidad de ese privilegio, la monja diría: no es un regalo que me hacen. Si estoy aquí es para inmolarme. Fijaos la cosa tan profunda que supone ser religiosa. Porque si una persona dijera: es excesivo para mí este aspecto o el otro, este aspecto de la pobreza, este aspecto de la obediencia, etc., podría tranquilamente consagrarse a Dios en otros caminos. Por ejemplo, como virgen consagrada. Por ejemplo, hay muchos otros caminos en la Iglesia que pueden vivir con sus familias, en su casa, fuera de la clausura, o aunque una viva en perfecta castidad y lo más pobremente que pueda, pero si vive como virgen consagrada no necesita estar bajo la obediencia de una superiora. Sin embargo, entre todos los caminos posibles, algo completamente interno, con un voto privado, y otros caminos, ser monja supone una inmolación. Uno abraza ese camino porque quiere justamente todo lo que supone el claustro. Si no, hay otros caminos completamente lícitos que también llevan a Dios. La religiosa, sin embargo, quiere el camino de abandonar, aplastar totalmente el yo, negarse a sí mismo. Si una persona entrara en ese camino sin esa inmolación interna, todo serían tensiones. No viviría cómodamente, porque externamente se le pediría una estrechez, un sacrificio que siempre encontraría aristas en el alma. Habría un rozamiento continuo. Por lo tanto, la que abrace el camino de la religión tiene que hacerlo muy consciente de que hay otros caminos, con otras exigencias menores, con más libertad,
con más bienes, con más independencia, autonomía, etc. Esto no significa que en la religión el que manda siempre tiene razón. No. En la religión católica nunca se dice el que manda tiene razón, aunque sea el Papa. Ni el Papa, ni el obispo, ni el abad, ni el párroco respecto a su coadjutor, ni el párroco respecto a sus fieles. No tiene por qué tener razón. La verdad es la verdad. Y la verdad es una cosa y el ejercicio de la autoridad es otra. El que manda, lo único que tiene que hacer el que está sometido, sea el sacerdote respecto al obispo, sea el religioso respecto a un abad, es darse cuenta de que al entrar dentro de la clausura ha renunciado a hacer su voluntad. Ha renunciado a eso. Y si no existiera esa renuncia de la voluntad, acabado el tiempo del noviciado, ya no digo de la profesión, sería mejor salir de ese camino. Porque los rozamientos que van a producir todos los elementos de la vida religiosa, primero van a doler, pero finalmente van a producir heridas en el alma. Y el camino que tenía que servir para llenar de luz, para purificar el espíritu, se convierte en un camino que va hiriendo a la persona, que la va fatigando, cansando, con lo cual la persona, al acabar el tiempo del noviciado, en este campo tiene que tener muy clara la idea de su inmolación. Aunque todo lo demás fuera perfecto, bastaría este aspecto de la voluntad para decir no, no. Hoy mismo estaba leyendo los consejos de Santa Teresa a las religiosas. Todos los que viven en el convento, dice ella, tiene que considerarlos como oficiales encargados de labrar su alma. Bien sea por lo que le dicen, por lo que le hacen o por lo que piensan. Fijaos que aunque estoy hablando de las religiosas, este sermón es específicamente para ellas. Esto se puede aplicar a todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí podemos, en parte, aplicarnos todo esto. También los sacerdotes respecto al obispo, o respecto a lo que no nos guste del magisterio, o lo que venga de Roma. La voluntad. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Siempre el yo queremos que predomine. Pero en cualquier cosa, está en una casa donde hay que poner el jarrón, ¿cuánto nos cuesta el que el jarrón no esté justo donde queremos que esté? Nosotros, el yo. Quiero prevalecer en las discusiones sobre cualquier tema, que se hagan las cosas como yo quiero, hasta en la decoración. Soy consciente de que me puedo equivocar, sin embargo el yo. En la vida religiosa, los ejercicios que hay en ella, religiosos, el coro, el trabajo, tienen como uno de sus fines la negación de sí mismo. Tiene como uno de sus fines el sometimiento perfecto a la regla, a la voluntad del superior, a la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios reine perfectamente en el alma. Este sería el fin y el propósito, uno de ellos, en la vida religiosa. Si en el alma reina el yo de Dios,
entonces se llenará de luz, se llenará de felicidad, porque habrá una identificación entre la voluntad mía y la de Dios, con lo cual todo lo aceptaré y todo me parecerá bien. Pueden ser males físicos, la enfermedad, pueden ser problemas en la convivencia, puede ser un aspecto de la regla. La vida religiosa es perfecta. Es el religioso que entra el que es imperfecto, pero está allí para hacerse perfecto. Ahora bien, acabado el tiempo de esa preparación que es el noviciado, se tiene que ver que la voluntad es clara. Ya no se podría seguir más adelante con una voluntad que no está decidida a emprender ese camino de purificación, de negación, de cruz. Antes puede haber un tiempo de aprendizaje, de conocer en lo que uno se está introduciendo, ese mundo, pero después ya no, Y entonces la vida religiosa es una vida en la que hay una paz perfecta, como no la puede haber, iba a decir en ningún otro estado, pero realmente en todos los estados podéis vivir el espíritu religioso, en todos los estados. En todos los estados podéis practicar la negación del yo, de la propia voluntad. Podéis hacer que cada vez brille más a Dios en vosotros mismos. En esta explicación que he dado, el hábito es una manifestación externa de ese estado interno. La clausura es el ámbito que uno quiere preservar para lograr este fin que he dicho. La obediencia se transforma en instrumento de santificación, sea bueno el superior o sea todo lo contrario, porque como ya lo que importa es la voluntad de Dios, la pobreza es una de las cosas que más pronto, me parece a mí, se sobrelleva muy bien. Enseguida el alma se acopla a lo esencial, a lo mínimo. Es curioso que si no se vive totalmente la pobreza, por esos asideros el demonio arrastrará el alma a la insatisfacción. La pobreza tiene que ser también perfecta. Si uno empieza a poseer con el corazón, entonces, claro, ¿por qué no un poco más? ¿Por qué no un poco más? Y después otro poco más. Hay una diferencia radical entre no tener nada y tener algo. Yo siempre a todos los religiosos de todas las órdenes lo que les he aconsejado es vaciad la celda, que sean las paredes desnudas, casi sin muebles si no son necesarios, los mínimos necesarios, la ropa mínima necesaria, y lo demás es común, lo uso en la medida que lo necesito. Esa desnudez externa es visible y entonces es reflejo de la desnudez interna. Qué gran cosa es la vida religiosa. Seguir las exigencias, las prescripciones, los mandatos de una regla bastan para hacer de alguien santo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Qué gran cosa. Qué gran cosa cuando hasta el siglo XIX cualquier ciudad veías continuamente hábitos religiosos de monjas, de frailes. Me acuerdo en la carta que le enviaba un masón a otro, diciendo: tenemos que lograr que en nuestras calles no haya ni un solo hábito y que los hábitos
los conozcan solo por las estampas. Se ha logrado eso, se ha logrado. Así que no podemos fácilmente ahora cambiar toda la sociedad. Son libres, cada uno hará lo que quiera, pero en la vida religiosa al menos podemos intentar cambiarnos a nosotros mismos. El religioso que entra en un convento no debe jamás de los jamases pretender cambiar la comunidad. El único que tiene que cambiar es a sí mismo. Y ya tiene trabajo para toda la vida. El yo se le resistirá, se le escurrirá, buscará excusas, por fin lo conseguirá y después retrocede 5 pasos atrás o 200 pasos atrás. Siempre, siempre como una anguila se le irá escapando. Pero si hay una voluntad fuerte, el Señor le iluminará, sabrá lo que tiene que hacer, le dará la gracia para hacerlo, pasito a pasito, hasta llegar a la más grande santidad, hasta llegar a la vida mística, que como dicen los teólogos, la vida mística es el desarrollo natural de la vida espiritual, la intimidad con Dios. Nada más, nos alegramos muchísimo de la toma de hábito de Sor Rita, muchísimo, porque cada religiosa es un don y que este sermón sirva a todo este convento para sacar brillo a la consagración, para inmolarse todavía más, para que el hábito sea expresión de una verdad interna. Que la Santísima Virgen María, cuya solemnidad de la Inmaculada Concepción celebraremos mañana, le bendiga a Sor Rita y a todas vosotras.